quiero otro compromiso de que creo que no estaba programado, pero yo lamento mucho que no haya esto, porque lo que decidimos hacer es un taller en donde primero íbamos a ir a la teoría, que tocaba a él solamente teoría, y después íbamos a dinámicas que permitieran que esto fuera un taller. Pues eso es lo que lamentablemente la carrera de controlación, que sí que se canceló, pero yo aprecio mucho que lograste ahorita hacer ambas cosas, la teoría y las dinámicas, que yo no voy a poder hacer porque en tu ausencia no soy capaz de eso, pero te agradezco muchísimo. Un placer, Francisco, con todo gusto. Muchas gracias. Cuídate. Para grabar, vamos, sí necesito usar el micrófono, ¿verdad? Sí, ayuda mucho. Mire, un favor, como servicio luego por la cocina, si en un momento determinado creo que se está a esta altura, si se sienta o... De hecho, voy a correr la mesa para ok. poder llegar a más personas cada vez. Así es que, primero, gracias por estar aquí. No es fácil el hablar ante maestros, profesores. Una cosa es estar en un aula con estudiantes a quienes, por cierto, uno le roba juventud. Y por eso ya uno está más que pagado. Y otra cosa es estar ante profesores, ante maestros, que son todos, espero, haré mi mejor esfuerzo para que esto sea entretenido, pero sobre todo para que logre yo lo que Julián bien decía, transformar una actitud, una conducta. Si les hemos invitado a esto es precisamente porque sabemos lo valioso que sería la participación de ustedes siendo quienes repliquen esto de lo que vamos a comentar. Ese es el espíritu real de esto, reproducir lo que aquí vamos a comentar a mayor número de gentes posibles. Julián ya explicó cómo empieza este proyecto, yo voy a ir un poquito al detalle de la explicación, pero después, porque es una de las láminas que traigo aquí para que lo explique. Ahorita voy a intentar, 30 minutos, hacer una síntesis de la historia completa de nuestro Estado. Cosa que hice en este grupo cuando se formó en 4 sesiones, 4 horas. Pues esas 4 horas voy a tratar de resumirlas en solo 30 minutos. Pero no quiere esto decir que después de que yo les hablo de lo que voy a comentar, terminemos. Yo aquí le puedo quedar con ustedes el tiempo que quieran para complementar información que ustedes deciden. ¿De acuerdo? Vamos. Entonces, de una vez. Quintana, como el espacio donde vivimos hoy los quintanarroenses, era un lugar en donde habitaron gentes diferentes desde antes de que Quintana Roo fuera separado de Yucatán. Mucho tiempo antes, más de 1000 años antes. Los que vivían aquí, en esta costa de la península yucateca, eran diferentes de los que vivían en la otra costa o en el centro de la península. Cuando platico uno de estos, los mayas eran iguales. Tenían, desde luego, lazos que los unían, actitudes, conductas, cultura muy similar, pero había cosas que los diferenciaban. Y a los mayas que vivieron en la costa este, que hoy es Quintana Roo, los distinguía ser guerreros navegantes. A diferencia de los que estaban al otro lado, los que no tenían posibilidad de navegar. Porque lo que no tenían era el Caribe que tenían los mayas que aquí estaban. Esa posibilidad de navegar los hizo diferentes. Primero, porque encontraron una manera de comercializar con el exterior, no solamente entre ellos. Y comercializar con el exterior empezó a tener grandísimas ventajas. Hoy, Quintana Roo es un éxito gracias al exterior. Gracias a que vienen gentes que no viven aquí, hay riqueza en Quintana Roo. Pues pareciera ser que es producto de la casualidad, pero no lo es. Desde aquellos mayas que aprendieron a tener contacto con los toltecas.
o con los mayas chontales de Tabasco, cosa que no sucedía con los mayas del centro, Chichén Itzá, por ejemplo, era exactamente al revés. Sí, se protegían para que no llegara nadie que no fueran ellos mismos. Aquí navegaban, comercializaban, se enriquecían gracias a que navegaban. Pero además, porque las características geográficas de esta parte de la península permitían el navegar no solamente a mar abierto, sino toda esta área lagunar que está paralela a la costa, la tenemos de aquí hasta Chetumal. En diferentes secciones se podía navegar. Entonces estos botecitos que nosotros ponemos y que lo tenemos reproducirse en la travesía maya, que tristemente pues, perdida este año, pues es exactamente lo que era, ¿no? Así navegaban, ese tipo de embarcaciones. Pero en esas embarcaciones también navegaban mercancías que intercambiaban, que iban hasta Centroamérica siendo exitosos comerciales. Entonces, desde aquella época, Quintana Roo, o sea, los que habitaban en esta parte, que hoy es Quintana Roo, eran diferentes a los que habitaban en la otra parte que hoy es Yucatán. No solamente desde que se dividió geográficamente, empezamos a ser distintos. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Está claro? Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Oye, Pancho, pero no usaban vela en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento empezaron a usar vela. En algún momento sí, pero era remos, puro remo. Así es. Así es. Ahí está. Ahí está la figura, desde luego, producto de la inteligencia artificial. Ahí va. Que sintetiza. Ustedes ven el fondo Tulum, y ahí está, ¿no? El centro de Yucatán era una potencia agrícola. La costa oriental de Quintana Roo era una potencia marítima, cosmopolita, rebelde. Somos una cultura que nace del encuentro, que no le teme a lo desconocido y que siempre ha sabido que su mayor riqueza está en la conexión con el resto del mundo a través del Caribe. Hasta hoy. ¿Sí o no es cierto? Esta cultura, les decía yo, tenía conceptos comunes que los unían. Y desde luego, entre esos estaban sus dioses. Hablar de dioses místicos es hablar de algo más importante que la historia, creo yo. Porque precisamente es a través de estos dioses que se explicaban las razones de por qué vivían y para qué vivían. Y entender eso, pues yo creo que es mucho más interesante que inclusive entender los orígenes raciales. Los dioses que aquí tenían, quienes aquí habitaban, y los dioses del otro lado, y los dioses mayas de toda el área del Petén, de toda el área maya, de Mesoamérica, sí eran los mismos. Aunque uno de ellos fue adoptado de los toltecas, Quetzalcóatl. Por eso voy a hablar así, muy rápidamente. Quintanarroense, la diosa Ixchel. ¿Dónde está el santuario Ixchel? ¿Es la mujer? Cozumel. Venía de todas las partes en donde se creía en la diosa Ixchel como la diosa de la fertilidad, al santuario, a rezarle a la diosa para que pudieran tener hijos las mujeres que así. Y en Cozumel había pues toda una organización para esto. Quienes llegaban allá no llegaban simple y sencillamente a decir, mira, a rezar, no. Había, y quiero, aunque parezca una broma, pero hacer comparativo, imagínense ustedes hoy un spa moderno. Pero allá había algo así. Mujeres que querían obtener la gracia de la diosa Ixchel se sometían a tratamientos físicos que les permitían esa conexión con la diosa Ixchel para poder embarazarse. Hay escritores, una canadiense, que escribe un libro en donde relata todo esto. Oye, por cierto,
Es una canadiense que decidió venir a vivir a Quintana Roo. Se graduó como doctor en historia aquí en México y se especializó precisamente en la cultura maya. Después de haber estado en Venezuela analizando el tema agrícola de los venezolanos, vino a vivir aquí. Y tiene 2 libros sobre la cultura maya. Uno de esos relata precisamente lo que pasaba. Los viajes que hacían estas mujeres, los tratamientos a los que se sometían las mujeres, y claro, ella llega a algunas conclusiones que tenían que ver con que era secreto lo que pasaba a las mujeres. Entonces concluye que más de una vez recibieron su ayudadita. Esas son anécdotas, esa no es historia. Pero de que mujeres que iban allá lograban embarazarse, eso no hay ninguna duda. Ninguna duda de que eran efectivos los rezos a la diosa de Vishen. Pero si noticia el tema es porque esa tiene que ver con esta de Quintana Roo. Aquí está la diosa Vishen. Kukulcán es más que la versión de Quetzalcóatl tolteca, que en esa comunicación con los toltecas que se da por estas costas, llega aquí un rey, Tula y Lagos, en donde también esta misma escritora tiene una teoría en donde afirma que fue un vikingo náufrago que llegó allá, aportó sus conocimientos que en ese momento pues, no se tenían, y eso lo convirtió en rey. En un proceso donde primero el rey le da como esposa a su hija, se casa, muere el suegro y él se hace rey. Pero bueno, perdió el piso, 20 años después es expulsado y viene a Quintana Roo precisamente por esta comunicación que había, y de Quintana Roo a Chichén. Llega a Chichén, Quetzalcóatl, es serpiente emplumada en agua. Bueno, pues ¿cómo le llamaban aquí? Igual, serpiente emplumada, pero maya, Kukulcán, serpiente emplumada. Y también hay versiones sobre esta teoría de que efectivamente fue un vikingo. Ella lo narra así muy sencillo, decía, había expediciones vikingas a América, claro que sabían. América llegaban a buscar bacalao, morsas, que había en toda esta costa de Estados Unidos, Canadá, abundaban. Imagínense lo que se aportaba la piel para los vikingos. Pues venían aquí y encontraron también pues, esta otra virtud. El pescado que mejor se conservaba solamente con sal, el bacalao. Y aquí abundaba. Bueno, pues estas expediciones, algunos empezaron a bajar en la costa de los Estados Unidos, pues llegaron hasta Florida, y se atrevió inclusive a rebasar y se tocó con un huracán. Y este es el huracán que destroza casi por completo su embarcación. Pero finalmente, con la embarcación ya prácticamente destruida, lo va llevando la corriente a la costa, precisamente de esa parte. Cuando es visualizado alguien ahí, inmediatamente los locales pues van a ver de qué se trataba, porque ven que había dos sobrevivientes nada más. Había 2 sobrevivientes de esa embarcación, y dicen, no, bueno, pues estos dicen que están aquí, pero vamos a terminar con ellos. Tratan de subir a la embarcación, y de las pocas cosas que le quedaban a esos náufragos estaban sus espadas. Toman sus espadas, y cuando estos suben a la embarcación, estaban así. Cuando vuela la cabeza del primero, todos se quedan espantados. ¿Con qué instrumento pudieron haberle quitado la cabeza a un ser humano? Usted no conocía los metales como los conocíamos nosotros. En aquella época sus armas no tenían la posibilidad de cortar ninguna cabeza de nadie. Cuando les corta, esta es el 2. Entonces regresa con sus jefes. Y el jefe, cuando oye la historia, dice, no, esto es la bienvenida. Posiblemente se trata de que regresa el Quetzalcóatl, que había sido anunciado un día que regresaría. Esta debe ser descendencia de Quetzalcóatl, enviado por Quetzalcóatl. Así que demos la bienvenida. El otro, entonces, rodea la propia embarcación, se da cuenta de que ya en San de Paz se deja querer. Claro que se dejó querer hasta que fue el rey de Troya. Y este es el que dice esta versión que se convirtió en Kukulcán. Inclusive se
atreve esta escritora a dar algo simpático. Le dice que cuando llega aquí, se topa en Chichén Itzá con que no había reyes. Y Chichén Itzá ya estaba gobernado por grupos colegiados, ya era así tipo parlamento, no era uno, el presidente, el rey, no, era un grupo colegiado. Y cuando les dice al grupo colegiado que había llegado alguien que se decía que había sido el rey de Toyama, no lo creo. No, pues él dice que es él. Vamos a someter una prueba. Llegan al acuerdo. ¿Y cuál es la prueba? Le tiramos a todas nuestras ofrendas en el cenote sagrado. Y si las ceremonias para las ofrendas en el cenote sagrado de Chichén Itzá iniciaban cuando salía el sol, ahí tiraban. Y si esta persona, cuando se caiga el sol, cuando anochezca, vive todavía, eso quiere decir que sí trae cualidades de rey, de Dios. Si no, no lo es. Pues imagínense, cuando le dicen a él, te van a someter a esta prueba, un vikingo, que si no sabe nadar, pues como no, me someto a la prueba, nada más con una condición, porque cuando las personas eran aventadas al cenote, las amarraban con piedras para que inmediatamente se hundieran. Entonces él dice, la única condición es no me pongan piedras. Pero aviéntale. Esperen la noche, van ustedes a ver cómo va a seguir vivo. No había de dónde agarrarse. El cenote hasta hoy, si ustedes conocen el cenote, no hay de dónde, es una caverna, de piedra, no hay de dónde. Pero bueno, pues él encontró alguna granita, algo, y cuando cayó el sol, él vivo, entonces empiezan a crear. Pero cuando ya envejece, ¿a dónde cree que se va a morir? Aquí, a Tulum. Ahí decide que ya había llegado el momento en donde él no tenía todas las cualidades de ser humano, estaban mermadas todas sus cualidades, y dice, yo voy a continuar con la creencia, voy a irme al este, a desaparecer, bajo el anuncio algún día retornará, quién sabe cuándo. Le hace una embarcación aquí en Tulum. En esa embarcación, él se sube, él mismo incendia la embarcación para que lo vean los demás, como simula, se va, algún día regresa. Tampoco es historia, esto lo relata la canadiense Lufers. Pero bueno, lo digo porque veamos la liga entre estos personajes y nuestra tierra. La siguiente liga es Zacrité. Zacrité no es más que un cuento, una fábula que hizo un yucateco hace 120 años, Meris Bolio, su apellido, en donde tratando de explicar cómo estaban organizados los mayas en sus alianzas, había tres ciudades importantes en el centro: Chichén, Uxmal, Mayapán. Tenían una alianza que permitía precisamente que pudieran unidos sobrevivir de los ataques externos. Bueno, pues ahí, en esa época, había reyes, no había. Y los reyes, como era natural, pareciera que estamos hablando de la realeza europea, ¿no? La verdad que comprometían a sus hijos a casarse entre sí para continuar la dinastía. Y entonces adquieren el compromiso de unir el matrimonio a la princesa de Mayapán con el príncipe de Uxmal. Se da la ceremonia para que esto suceda. No tuvieron en cuenta que Cupido no. Y un día que se encontraron el príncipe de Chichén y la princesa Zacrité de Mayapán, se enamoraron y dijeron, tenemos que cumplir con lo que los dioses han dicho. Tú y yo vamos a casar. Bueno, pues ¿cómo? Está comprometido el matrimonio. Bueno, pues silencio, se da la recepción en Uxmal. Ahí es convocada el ministro de la fiesta que estaba organizada para la boda de los príncipes. Y en plena ceremonia llega el príncipe de Uxmal, 60 guerreros, no había oposición, estaban todos de fiesta, se la llevan, sabiendo las consecuencias de sus actos. Es que deciden que todo el pueblo de Chichén
los iba a seguir bajo su nuevo reinado ya como pareja en el Petén Guatemalteco. Y esa es la razón por la que hasta hoy no hay una versión histórica clara de qué pasó en Chichén, que desde 8 de la mañana desapareció, dejó de estar habitado como una ciudad en donde había gente. Unos le atribuyen el tema a la sequía, otros a huracanes. Bueno, pues esta mujer se atribuye a Mendisporio, se lo atribuye a esta fábula de Falsán y Bernardo, el demonio. Pero esa es una historia muy sabrosa para contar, porque uno entiende cómo se aliaban los propios mayas, que fueron similares a las alianzas que había cuando llegó Cortés en los años después. Bien, entonces ahí tenemos 3 dioses claros, ¿no? Michel, San Miguel, bueno, pues hasta un hotel llevó el nombre de estas mujeres, precisamente el nombre de San Miguel, y Cócuca. Vamos a la siguiente. Bien, ¿qué pasó cuando llegamos los españoles? Toda esta época previa a los españoles, hasta aquí llegamos, ¿no? Me extendí un poco, pero voy a tratar de ser más rápido. Pero pues es una parte, la verdad, que interesante para poder entender la cultura maya de esa época. ¿Qué pasó cuando llegan? Ustedes todos saben que el primer sitio que pisa Hernán Cortés fue Josué. Antes que cualquier otra parte de México, es Quintana Roo, el primer sitio. Pero para mí, llega Hernán Cortés 8 años antes. Había habido un naufragio de uno de los barcos que se iban de Panamá a Jamaica. Uno de estos barcos también, el tema del ciclón, destruye la embarcación en un barquito de estos, una lanchita. Se montan 8 personas y se pasan 6, 7, 8 días, dependiendo de las versiones que hay sobre el tema, en alta mar, hasta que llegan a la costa. También hay muchas versiones de a qué parte de la costa. Yo la que creo es que fue mal. Y ahí, hoy, quienes creen en eso, van a ver el monumento que hay a Gonzalo Guerrero, porque él era uno de estos náufragos. Los 8 náufragos, cuando llegan, es que en condiciones llegan a la playa, rendidos, tirados, los indios son observados por los mayas alrededor de ¿qué hay que hacer con esto? Pues, primero que nada, presos y que el Tatich decida, el jefe decida qué vamos a hacer con eso. Entonces, los ve el Tatich, 8. Y dice, a ver, esta es versión que sí se lo dijo mis alumnos, también de niños. Imagínense. El Tatich ahí frente, están los 8 parados y le dice, a ver, tú, paso por frente. Tú, paso por frente. Le hacía 6. Dale paso por frente y se quedan 2. Esos 2 que se quedan, ya los llevó el año. No nos pusieron paso al frente. Pues no. Es el Tatich. Los únicos que tienen condiciones aceptables para nuestros dioses en el sacrificio son estos, porque los otros 2 son los flaquitos que no llegan el requisito para ser sacrificados. Así es que los sacrifican ese mismo día, y los únicos sobrevivientes son Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar era el cura del barco. No había expedición española donde no había un cura y un escritor, un escribiente. Eso era siempre. Bueno, pues Jerónimo era el cura. Jerónimo era uno más de los que venían en los barcos que antes habían estado en guerras en España. A los zorros en jaula, pero las jaulas de aquella época pues eran palitos o parados. Ahí estaba. Y los 2, en esa actitud de haber perdido la libertad, uno se dedicó a rezar porque estaba convencido que Dios iba a venir a su rescate. Y el otro se dedicó a aprender, a observar. Y en la medida que observaba y aprendía y empezó a tratar de aprender el idioma, empezó a ser útil. Y en la medida que empezó a ser útil, empezó a ser llamado, incluso para defenderlos en las guerras. Y claro, en ese tema se sabía. Y empieza entonces a dar consejos de guerra que tenían que ver con cosas tan sencillas como, por ejemplo, la dignidad maya, ¿no? El maya de aquella época tenía una gran dignidad. Nunca peleaba de espaldas, siempre de frente. ¿Me vas a combatir? De frente. Sí.
Gonzalo Guerrero dice, no sean tontos. Si nos van a venir a invadir, escondámonos, y cuando estén pasando por acá les caemos en los partidos de los hijos. Qué diferente nos vamos a esperar. Claro, empezaron a triunfar, empezaron a hacerle caso a aquel. El premio a una hija de uno de los artistas de Chuck Penman, hoy YouTube, Nachan Khan, no creo, le ofrece a la hija el matrimonio. Se casan, adopta la cultura maya de 3 hijos, los primeros mestizos de México. Y 8 años después, en la Cortes llega, se entera de que había los españoles que ya seguramente han aprendido el idioma y dicen, me interesa el traductor. Entonces los mandan a buscar. A Jerónimo de Aguilar, cuando lo van a buscar y le ofrecen, pues, a cambio cristalitos o lo que fuere, no sirve para nada, y él se incorpora al grupo de Hernán Cortés y gracias a él efectivamente Hernán Cortés empezó a entender muchas de las cosas que no entendía, que ahora vamos a. Pero cuando van a buscar a Gonzalo Guerrero ya vivía con su esposa y ya una hija, y le dicen, venimos a buscarte para llevarte a casa. Y el otro dice, ¿a casa? Esta es mi casa, ¿no? Aquí está mi mujer, aquí está amiga. No sé a dónde. Rechaza el unirse a los españoles, se queda en Quintana Roo, se convierte en el jefe del ejército que finalmente en batalla muere en el Petén, precisamente. Bueno, se fue Gonzalo Guerrero. Náhuatl era el líder en Cozumel, era el catiche de esa parte. Y como consecuencia, pues tuvo mucho que ver con las negociaciones de Hernán Cortés cuando llegó. Estos 3 fueron los defensores verdaderos a este grado. Hernán Cortés termina con su proceso de conquista. Venía en el barco de Hernán Cortés en una de las 11 naves un señor de apellido Montejo, Francisco de Montero, quien es comisionado por el rey de España a que sea el gobernador de la capitanía de Yucatán. Le llamaron capitanía porque la Nueva España, Montejo ya lo construyó, a la vuelta a la península, entran por Campeche y conquistan todo. Hoy la Ciudad de México. 15 años después, aquí nunca conquistaron, allá se dio la conquista. Ese es el Quintana Roo diferente. Pero no es cierto. Bien, voy al segundo relato. He dividido nuestra historia de Quintana Roo en 4 relatos. Primero que lo denominamos así, raíces mayas. El segundo que estamos denominando tierra en conflicto. Simplemente el cabezo es, si Andrés Quintana es el nombre del mapa, Cecilio Chin, Jacinto Pan, son la sangre en la tierra. ¿Quién fue Andrés Quintana? Andrés Quintana. Si hablamos de la independencia de México, Andrés Quintana nace en Mérida, nace de un padre que ya era de los que encabezaban un grupo, se llamaban sanjuanistas, rebeldes a la tradición, eran liberales, querían libertades, querían ejercicio del derecho, cosa que no respetaban los virreyes, que no respetaban quienes gobernaban. Andrés Quintana Roo se va a estudiar a la Ciudad de México, la carrera de Derecho. Cuando creció viendo las luchas de su padre. El padre finalmente es encarcelado en San Juan de Luna. Pero bueno, él llega a vivir a la Ciudad de México, estudia en la Universidad Pontificia, que era la más prestigiada de toda el área conquistada por los españoles, toda América. ¿Qué tan distinguido fue sus estudios? Que quien había sido rector de la universidad, hombre, hasta el nombre llevaba la pompa, se llamaba Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Bueno, Agustín le pide que se vaya a trabajar a su despacho, el de ministro. Este hombre había sido el hermano de la mamá de León Americano, que falleció
fallece mi papá. Ella tenía 18 años cuando fallece, ya la mamá queda huérfana. Y el tío, Agustín, es nombrado el tutor. Entonces vivía al ladito, se hicieron las casas. Leo el vicario vivía al ladito de ese despacho donde va a trabajar Andrés Quintana. Pues sí. Se vieron, se conocieron, se identificaron. Leona también traía estos conceptos liberales, es decir, necesitamos tener libertad en este país, en este virreinato. Coinciden y le piden autorización al tutor de que se case. Agustín no solamente niega la autorización, sino expulsa a Andrés del despacho. Fuera tú traes aquí ideas contrarias, pues, claro, a las de la realeza de aquella época. Esa es la decisión que finalmente provoca que Andrés se una a la batalla junto a José María Morelos y Pablo. Miren ustedes esta graficación la siguiente. Estos son los lugares. Si ustedes ven quién está al centro, desde luego el que está aquí es José María Morelos, ¿dónde está? ¿No? El momento en que tiene ahí los sentimientos de la nación. ¿Quién está al centro de estos hombres que están aquí? ¿Por qué está al centro? ¿Se acuerdan ustedes que en el Congreso de Chilpancingo que se constituye, ya José María Morelos había conquistado todo el área de Guerrero, Paula, Oaxaca, ya lo gobernaba, o sea, ya la lucha estaba bastante avanzada. Ya en esa época Andrés se une. Pero Andrés es de los únicos, muy pocos, combatientes de nuestra independencia que jamás utilizó un arma para batallar, un fusil, una flecha, una espada. Nunca tenía armas más poderosas. Sus palabras, sus pensamientos, sus ideas, eso se lo dijo. Pues Andrés Quintana Roo es quien contribuye a relatar los sentimientos de la nación. Porque José María Morelos y Pavón fue el gran héroe, pero desde luego no traía los conocimientos para redactar conceptos legales, como eran los sentimientos de la nación. Y poco tiempo después, la Constitución, la primera Constitución que declara, es la primera declaración de independencia de México. Y ese documento, la primera acta de independencia de México, lo firma en su calidad de presidente del Congreso Andrés Quintana Roo. Para que vean, si no influyó él, no solamente en los sentimientos de la nación que le dieron base a la estructura de independencia, sino la propia primera declaración de independencia, fue gracias a Andrés Quintana Roo. Paradójicamente, para lo que Andrés Quintana Roo luchó, que hubiera legalidad, hubiera libertad en su tierra, en esta parte de Quintana Roo, 40 años después, existía exactamente lo opuesto. Continuaba el esclavo. Pero terminando con quién fue Andrés Quintana Roo, que parece fundamental que conozcamos la verdadera historia de Andrés Quintana Roo. Se casa con Leona Vicario, una estrada. Andrés Quintana Roo hubiera sido quien fue si no hubiera sido Leona Vicario. Leona Vicario, cuando él decide unirse a José María Morelos, se revela a su tutor, se escapa de su casa, es hecha presa, la meten a un convento en su carácter de presidiaria, porque el propio tío la denuncia, pero no había cárcel para mujeres, entonces era en un convento. Andrés Quintana Roo se encarga de ir a rescatarla, se la lleva en la noche y se va a hacer la junto con ella. Es su pareja, se casan, tienen una hija en una cueva, que cuando asesinan a José María Morelos, lo fusilan. Empezó la persecución a todos los rebeldes a su alrededor. Patitas, ¿para qué te quieres? Vamos a correr, a escondernos. En esa época, ya le vamos a dar embarazada, nace la hija, en plena selva. Después, la historia continúa. Andrés Quintana Roo, cuando viene Agustín Iturbide, que es el que nos engatusa a todos, los buenos y los malos, para unirse, Leona Vicario dice: no, esto no es como lo que luchamos, porque este señor quiere, es autoritario,
ya se fue. Se declaró emperador después de que entra triunfal con la bandera trigarante y todos estos conceptos. Pues finalmente dice, soy el emperador, se pone su corona, ¿no? Pues Andrés Quintana Roo es nombrado por Agustín de Iturbide secretario del Interior y Exterior, así se llamaba. Luego yo secretario de gobierno, y su mujer le dice, no aceptes este cargo, porque vas a traicionar nuestra causa por la que luchamos. Este hombre no trae esos valores que traemos nosotros. Este convenció por la fortaleza de la iglesia, Vicente Guerrero, sus cuentos, pero va a resultar lo mismo. No aceptes. Andrés Quintana Roo le decía, mujer mía, vamos a tener mejores resultados desde dentro que desde fuera. ¿A qué grado no estuvieron de acuerdo? Que entonces Leona le dice, pues aquí te quedas, yo me voy. Se separa de él, se va a vivir a Toluca. Leona, Andrés se queda ejerciendo como secretario del Interior y Exterior. Naturalmente se opone a lo que estaba planeando Agustín de Iturbide y es expulsado, lo corren. Afortunadamente solo estuvieron separados 3 veces porque cuando lo corren va a pedir perdón a Leona, a decir, pues ya está la razón, perdón, hermano mío, y regresa. Tenía razón. Leona Mical, por eso digo, no hubiera sido nadie, o el que fue, no hubiera sido si no hubiera sido Leona Mical. Ese fue Andrés Quintana Roo, ese es el nombre que llevamos. Este es el que luchó por la legalidad, por la libertad. Pero resulta que aquí ese concepto no existía. 1947, ¿ok? Vamos a hablar de 847, 847, casi 40 años, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Bueno, pues que aquí los mayas se oponían a lo que estaba sucediendo en Yucatán. ¿Qué estaba sucediendo en Yucatán? Que los que tenían poder económico construyeron haciendas para hacerse, para procesar el nequén, para convertirlo en hilo, el oro verde, a cambio de, iban a ver a los campesinos, los mayas, en sus milpas y les decían, vengo a ofrecerte el progreso. Y el progreso significa que tú olvides todo lo que estás haciendo y vengas a vivir conmigo. Mira, vas a vivir en esta hacienda. Aquí no te va a faltar nada. Vente. Los hacen esclavos. Lo que vivió en Yucatán con los mayas en las haciendas no fue más que esclavitud total. Y eso, los mayas de aquí dijeron, no, a mí no va a venir con el puentecito del progreso. No acepto ninguna imposición de los blancos, así se llamaba, a quienes gobernaban. No acepto ninguna imposición de los blancos. Y claro, los blancos, no aceptas, claro que aceptas. Pues no solamente no acepto, sino que además agarro las armas y te declaro la guerra. Y así empieza la guerra de castas, que encabezan 2 personas, Cecilio Chico y, vamos a decir la vida, Jacinto Pata. Esta guerra duró 50 años, 52, 1847 hasta 1902, que es cuando se termina la guerra. Vamos a hablar de eso, porque se divide ya Yucatán. Ok, ya, no queremos más problemas. Si ustedes quieren vivir así, no les gusta el progreso, vivan, pero separados de nosotros. Quintana Roo, Yucatán, sin nace, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los detalles. Pero quiero decirles, ese es el origen. Los que insistían en no unirse a las haciendas tenían que pagar impuestos por lo que cosechaban. Tenían que pagar cuotas a la iglesia para registrar a sus hijos, para casarse, para ir a rezar. Estaban sometidos al grado de ya más. Así es que nos rebelamos, agarran las armas, sobre el pretexto, Jacinto Pata, el Cecilio Chico, eran personas muy diferentes. Había un elemento que los diferenciaba. Jacinto Pata era un hombre que inclusive llegó a tener capital. Él tenía una hacienda ahí cerca de Tecozú. Cecilio Chico, pero era el líder de Tepicho. Y Jacinto Pata era el líder de Tecozú. Conspiraban, efectivamente se reunían, ya estaban resueltos a iniciar la guerra, son descubiertos, porque le encuentran una carta a uno del equipo. No tiene caso para los más detalles. Lo cierto es que descubren la conspiración y van a fusilar a esta persona que llevaba, Francisco País, que llevaba este documento. Ahí está la prueba, lo fusilan y al día siguiente, el derecho,
exilio chino le corta la cabeza a todos los blancos que ahí vivían. Y así empieza la guerra. No queremos a ningún blanco viviendo entre nosotros, ninguno. Acá. Unos días después sucede lo mismo que Josué. La guerra avanza. Conquistan los mayas 3/4 partes de toda la península. Y estaban a punto de llegar a Mérida. De llegar a Mérida. Y también, razones que hay muchas explicaciones por qué no terminaron ya invadiendo Mérida y conquistando la península entera. Hay muchas versiones, pero una vez que yo sí creo, es que había llegado el momento de la cosecha, había llegado el momento de la siembra. Y sembrar no era solamente un tema que tenía que ver con el sustento de la familia, sembrar tenía que ver también con las creencias divinas. Es decir, yo tengo que cumplir con el mandamiento de mis dioses que me ordenan que este es el momento de sembrar, así que yo tengo que regresar. Existen y se regresan. Por eso no concluye la guerra de ese año, sino hasta 52 años después. ¿Cómo concluye entonces esta guerra? Bueno, pues precisamente con el nacimiento del templo. Vamos a ver la siguiente imagen. La vida. Jerusalén para allá. Es el nombre del que hay muchísimas malas opiniones. El dictador más grande del país, desgraciado en muchos sentidos, y efectivamente él generó una gran diferencia social entre los mexicanos. Hizo a los ricos mucho más ricos, a los pobres mucho más pobres, es cierto, eso sí. Pero él es el que decide que había que terminar con este problema de ingobernabilidad en la península. Y la manera de terminarlo era con inteligencia, no con las armas. Ya tenían 50 años con el ejército tratando de vencer a los mayas que regresaban a la Santa Cruz, lo que es Rica Aeropuerto. Pero no quiero entretenerlo porque llevamos más tiempo de esto, es que lo saltamos. Yo voy a hacer todo directo de que quiero hablar. Porfirio Díaz, si para terminar la guerra hay que hacer 3 cosas. 1. Fijemos la frontera. Lo que sucedía es que los rebeldes mayas recibían armamento y municiones de los ingleses que vivían en las alturas británicas, en Belice, y que a cambio de que ellos daban armamento, los mayas les permitían entrar a su tierra, que se llevaran la coba, el cedro, el palo de tinte, el chicle. Claro, se enriquecían aquellos y nosotros recibían el armamento necesario para defenderse. Porfirio Díaz es lo primero que decía. Empecemos por delimitar la frontera. Y en esa negociación de delimitar la frontera, a diferencia de cuando limita la frontera y nace Chiapas, una frontera con Guatemala, en donde México gana territorio, porque el territorio que se estaba discutiendo, aquí Porfirio Díaz acepta renunciar. Alrededor de 10,000 metros cuadrados. Quintana Roo tiene 40,000 metros cuadrados. Alrededor de 10,000 de estos metros cuadrados, casi 20%, más de 20%. Porfirio Díaz está dispuesto a cederse a los británicos con tal de que se fijara la frontera y no volvieran nunca más a darle armas a los rebeldes. Y no volvieran nunca más a robarse esta riqueza donde está. Lo logra en un tratado, Spencer se llamó en 1887, 1890. 93 se firma, y manda a vigilar la frontera. ¿Cómo iban a vigilar la frontera? Bueno, pues de la manera tradicional, con la aduana ahí puesta en la tierra, y hay un marinero que se atreve a diferir de la decisión del presidente Díaz y dice: para que esto sea efectivo tiene que ser una embarcación que esté en el agua, porque la frontera es río hondo. Por agua, así es que ahí es donde hay que estar, porque ahí es donde cruzan nadando. Entonces el llamar Porfirio Díaz, este muchachito parece inteligente, a ver, ¿y cuál es tu idea? Y entonces él dice: pues mi idea es esta embarcación con estas características. Dice: muy bien, le vas a ir a Nueva Orleans hasta que construyen esa embarcación, y Otompe Blanco, a su nombre, Otompe Blanco Cáceres, se va a venir a Nueva Orleans para ver que esa embarcación, y esa embarcación llega en 1898 a cuidar
la frontera, y 13 meses después este almirante decide fundar la ciudad que ya no estaba poblada, que fue Chetumal, pero que ya no estaba poblada por las mismas circunstancias. Los mayas vivían del lado de Belice. Cuando se dividen, se quedaron en esa parte, ahí ya no había habitantes. Y este autor blanco dice: regalo tierra a aquel que decida venir a vivir aquí, por condición, tiene que traer su familia y construir un sitio donde vivir. Pues claro, hubo mexicanos que estaban de aquel lado de Belice que se van a vivir, por eso los apellidos Marlímetes y Perepites, demás que son apellidos ingleses, en las raíces de los chetumalayos. Así nace Chetumal, 5 de mayo de 1890. La lámina. Me salté, ¿okay? Este concepto. ¿Por qué se divide Quintana Roo como se dividió? Hay montones de teorías. No hay que decir. Miren, el mapa que está aquí es lo que era la península de Yucatán cuando los españoles llegaron. Si ustedes podemos llamar municipios, eran señoríos. Hay 3 señoríos: Ecá, Guaymín y Chetumal, que eran los padres guerreros, eran los lugares en donde estaba poblado esta luna, esta región. Esto era lo que los españoles llegaron. 500 años después, de 1902, ¿cuántos años hay? De cuando los españoles llegaron, ¿quiénes fueron los números? 1902, ¿o no? 1500, ¿qué? 50. ¿Cuántos años? Ahí había población. Miren ustedes cómo queda dividida la franja. Muy similar. Se conserva muy similar la franja. Hoy hay un problema de conflictos que por estar juntos, pero eso es otro. Pero esto es lo que se logra gracias al tratado, a las características del que hablamos, gracias a la diplomacia de Porfirio. Vamos a la siguiente nota, por favor. Y ahí está. ¿Quién fue? Otón Bernal. Pero les dije yo 3 conceptos. Uno, fijar fronteras. ¿Okay? El segundo fue, bueno, tenemos que mandar a un jefe del ejército, pero no a otro que ya lideraba y que era verdaderamente sanguinario. No. Alguien que entienda que siendo un general, arregle, concilie, negocie con los mayas para que haya paz. Y ese es José María de la Vega. José María de la Vega es el primer gobernador del territorio indígena. El tercer elemento. Y aquí me lo pongo porque pues yo, los quintanarroenses, no tuvo nada que ver con Quintana Roo, aunque él es el que finalmente firma que Yucatán renunciaba a la mitad de su territorio. Lo que Yucatán perdió fue la mitad del territorio, es más importante. En Quintana Roo, o sea, Yucatán ya había perdido Campeche en 1863. Lo que tenía eran como 80,000 kilómetros cuadrados. 40,000 y fracción se lleva Quintana Roo, se quedan con 39 y fracción. La mitad perder la mitad del territorio fácil para el gobernador. Olegario Molina, señor. Él era el gobernador de Yucatán. Guate, de Porfirio Díaz. El hombre más rico de aquella época. El jefe de la casta divina. Ese era Olegario, era dueño de todo. Era el gobernador. Porfirio le dice: ya sé que tu pueblo va a protestar. Tú fírmale, te van a hacer quitar. Firma a pesar de la oposición. Muchos yucatecos, por lo que no hubo necesidad de ir. En paz, se firma, se divide Quintana Roo y nace esa franja, gracias también a Olegario. Así nace nuestro territorio en el año 1902. Las fechas, no se conocen las fechas. La verdad es que, como vemos en el ratito a los chavos, ¿cuándo nace? ¿Cuándo empezamos a existir como territorio? Chavos, hoy de 18 años. Miren, está muy fácil. Todos ustedes nacieron a principios de este siglo XXI. Bueno, pues, a principios del siglo pasado, punto. No lo mismo, ya no son todos, son 3, son 5.
desde principios del siglo pasado existe Quintana Roo. Hay la creencia de que Quintana Roo existe a partir de 1974 en los estados. ¡No! Quintana Roo tiene 123 años de existir. No solo 53 se conmemoran de este año. Bien, dame la siguiente. No lo voy por rápido, ya me llevé más tiempo. Esta franja, este Quintana Roo, nació en 1902, pues no se mantuvo así todo el tiempo. Hubo dos intentos de que dejara de existir Quintana Roo. El primero fue en 1915 y fue circunstancias que no trascendieron, solamente pasaron 2 años, pero a Venustiano Carranza, que era el presidente del país, lo convencen de que le estaba costando mucho dinero al país este concepto de un territorio diferente, mejor que regresar otra vez a Yucatán y que Yucatán se encargara. De paz, no era problema, que Yucatán se encarga. Después le hace ver al mismo Venustiano Carranza que ese era un error, no era así, y regresa 2 años después el territorio en las mismas condiciones geográficas, en la misma. Y lo siguiente fue el 31. El presidente de ese entonces, cuyo nombre mejor si no se menciono, 1931, decidió que efectivamente estaba probado que Yucatán era una carga para la federación, así es que no se iba a devolver toda Yucatán, porque iba a ser demasiado, lo dividió. La parte norte para Yucatán y la parte sur para Campeche. Así como. Y la parte sur es a partir de Carrillo Puerto, ahí está, Meridiano. Así. Los que vivían en Chetumal, ese día se hicieron campechanos. Pregúntale a cualquier chetumaleño si tiene origen campechano, se ofende. Pues sí lo fueron. Nada más que solamente del 31 al 35. ¿Por qué? Porque gracias, entre otros, a esto, pero sobre todo a los chetumaleños que se unieron ya con armas, sino siguiendo el ejemplo de Andrés Quintana Roo, con inteligencia, con ideas, forman el Comité Pro Territorio de Quintana Roo para defender el territorio a través de las palabras, de los documentos. Mandan cartas al presidente, hacen toda la negociación y efectivamente el candidato a la presidencia de la República, Lázaro Cárdenas, en el 35, 4 años después, concede y le devuelve a Quintana Roo el territorio tal y como 1912. Dejamos de ser otra vez campechanos, dejamos de ser yucatecos, seguimos siendo quintanarenses. Este es Enrique Marocio. Enrique Marocio fue el primer presidente de este comité. Enrique Marocio había sido gobernador del territorio interino. Y cuando dejó de ser gobernador médico, prestigiado, militar, decidió quedarse allí en Chetumal. Y por eso es que le invitan a que presida, y lo hace de manera así. Enrique Marocio lleva el nombre de la biblioteca aquí, nosotros conocemos. Este es Enrique Marocio. Vamos al siguiente. Años después, en el 35, volvimos otra vez a respirar tranquilos, y entonces a unos banqueros se les ocurre que había que generar divisas a nuestro país. Había problemas de exportación de productos para captar dólares, porque los productos cada vez tenían menos calidad. Y entonces dicen, en lugar de que exportemos productos, vamos a exportar belleza, naturaleza, vamos a crear destinos turísticos. Ellos van a venir y nos van a traer dólares. Esa es una estrategia del Banco de México. Rodrigo Gómez era el director del Banco de México en aquella época. Y él forma a un grupo de jóvenes talentosos para planear los 5 destinos turísticos integralmente planeados, así se llamaban. Y decidieron, durante 2 años hicieron viajes. Antonio Enrique Sarmiento y Ernesto Disputado hicieron viajes por todo el país para decidir dónde deberían estar esos destinos nuevos que se iban a planear. La instrucción presidencial que le había soltado el presidente fue en los sitios más pobres. Entonces, se eligió Oaxaca, Quintana Roo, Cancún, Los Cabos, en Baja California, Guerrero, Iztapa y también en Los Cabos, San Fede, los 5 planeados. Empezó la obra el 20 de abril de 1970. Acabamos de conmemorar 56 años.
tirar árboles para empezar a crear esa ciudad planeada. Pero en julio de ese año es electo presidente Luis Echeverría. Luis Echeverría toma posesión el 1 de diciembre de ese año. Y a Luis Echeverría le venden una idea similar a la que le dieron al presidente López Obrador con ese aeropuerto que ya se había empezado a construir y que se entierra. Eso lo están haciendo en Cancún, lo están haciendo para robarse dinero, los ricos quieren ser más ricos, cancela el proyecto y lo cancela. Habiendo esas calles que ustedes ahí existían. Imagínense a los trabajadores aquí en campamentos viviendo, que de repente le dicen, ya no es, pero esta no pasa nada, no pague, no hay grupo, porque sus proyectos son. Gracias a usted, Antonio Enrique Sarre, que dirigía Infratur, que era la responsable de que esto sucediera, convencen al presidente también con argumentos sólidos. Le dice, presidente, es una mentira. Primero, eso de que en Quintana, el área de la península es rica, no. Fueron ricos. El oro verde dejó de ser oro. Ya, los materiales sintéticos habían sustituido al origen. Y el chicle, que es lo que había mantenido ricos también, muchos quintanarroenses aquí, también fue sustituido por el plástico. Hay pobreza, esa es la razón por la cual se desarrolla el existir. Y gracias a él y a los primeros de aquí, por existir, mantuvieron firmes Cancún y Cancún. ¿Ok? ¿Ya me entienden? ¿Ya me entienden? Nuestro escudo y los tuyos. ¿Qué dice? Después. Selva. Mar. Selva, mar. Historia. Ahí están los antecedentes que analizamos. Que si tenemos historia rica, riquísima. Selva, mar, historia y cuento. ¿Qué más dice? Pueblo libre y bajo el sol. Pueblo libre. La tenacidad como virtud. Eso es. Todos estos conceptos de los que hemos hablado tienen un elemento común. Ha sido la tenacidad de los mayas, de los rebeldes del Perú, de quienes decidieron crear el territorio, de quienes lo defendieron cuando los quitaron y de quienes por poco entierran el campo. Su tenacidad, nuestro Dios. ¿Verdad? Siempre. Por eso es, nos regresamos. Por eso es que el escudo que lo diseña Helio Corbusier. Helio Corbusier fue un gran pintor, artista plástico muy reconocido, que hizo el mural también en el Congreso de Chetumal. Él es el autor del escudo, de los autores del himno. Iván Suárez Camal se llama el que compuso la letra, y Mario Ramírez, no Mario es su hermano. ¿Cómo se llama? Mario Ramírez Camal hizo la música. El escudo, ahí está nuestro origen maya, ahí está nuestra selva, ahí está el sol, iluminándose cada una de ellas. Es un municipio que ha tenido que reformar por favor, ha crecido el municipio, y ahí está nuestro escudo, y ahí está nuestro ritmo, que nos identifica. Eso nos hace ser quintanarroenses. ¿Vemos la siguiente? La estrella que la estrella en el escudo que sí, la estrella. Lo que ves es el mar. El mar representa más detalles la estrella, exactamente. La estrella frente al mar. Vamos al siguiente. Ok. Nacemos entonces como Estado. Sí, pero ser un Estado, ¿qué significa? No significa que nos vamos a gobernar nosotros mismos. Es decir, tenemos que hacer nuestras leyes. Tenemos que decidir cómo vamos a elegir a nuestras autoridades. Tenemos que elegir cómo vamos a distribuir nuestra geografía, cuántos municipios va a haber. Había división por territorio, pero no se llamaba municipio. Había 4 regiones. Van a seguir habiendo 4 regiones. Ya existía Cancún. Cancún
era parte de una de estas regiones, era parte de Islamoqués. ¿Quién tiene que decidir todo eso? Pues el Congreso Constituyente. ¿Sí se puede? Miren ustedes, estos son los 7 integrantes del Congreso Constituyente, con una característica que yo creo que pocas veces se va a repetir. Quien fue el presidente de ese grupo de hombres que le dieron a nuestro Estado su Estado de Derecho, Pedro Joaquín, tenía 24 años. Y no estaba a punto de cumplir 25. Esto es en octubre, él cumplió 24 años en agosto. Un chavito de 24 años fue presidente de nuestro Congreso Constituyente que se encargó de hacer esto. Y que naciéramos con orden, que naciéramos bajo un Estado de Derecho, que naciéramos correctamente y lograr. No fue fácil, más por darles un ejemplo. La decisión de crear el municipio de Benito Juárez se encontró con la oposición de los isleños. Dice, pues espérate, esto es parte nuestra. Y los otros razonablemente decían, oye, tú no tienes el tamaño para cuando esto sea lo que está planeado para hacer. O sea, ¿entiende? En este debate entraron estos personajes, junto a quien había sido el primer gobernador. El primer gobernador de nuestro estado, José María Vega, fue el primer gobernador del territorio. El primer gobernador se llama David Gustavo Gutiérrez Vive. David Gustavo Gutiérrez era el gobernador del territorio. Y el presidente Echeverría le dice, tú continúas para que no haya desorden. Cuando se convoquen elecciones, tú dejas de ser el gobernador. El primer gobernador electo es Jesús Martínez. Bueno, vamos al siguiente. Este es nuestro estado hoy. Estamos en la última etapa. Que si creció este estado, nada más que con un problema. Hasta hoy. Los del norte y los del sur no nos hablamos. No nos conocemos. Somos muy diferentes. Y no queremos cambiarlas. Eso es verdad. Ustedes hablan con los chetumalenses y los chetumalenses con toda razón, acostumbrados a que fueron la capital del Estado, fueron la capital de la riqueza antes de que nosotros seamos un Estado. Todo lo que pasaba en cualquier parte de esta área, con sus medios, se decidía en Chetumal. Y de la noche a la mañana resulta que ahora las cosas importantes, porque quien genera casi el 80% de la riqueza, entonces Estado es cada uno, pues se decide muchas veces. Eso no es Estado. Pues sí, pero esa es la realidad. Esa realidad, claro, de parte de los cameroneses es lo mismo. ¿A quién le interesa saber el Chetumal aquí en Camerún? ¡Casi a nadie! Esto es algo que tiene que ser corregido. Si somos una entidad, si traemos las mismas raíces, tenemos que conocernos, que hablarnos, que convivir, porque somos lo mismo. Y nicaragüenses todos. ¿Vamos al siguiente? Miren, los problemas que traen como consecuencia el no estar unidos. Esto, el World Justice Project, un organismo internacional que califica qué tanto respetamos la ley de los países, México animal, pero además mide dentro de México a los estados. Quintana Roo tiene el honor de ser el último lugar de respeto a la legalidad. El último lugar. Somos exitosísimos económicamente, pero ¿qué tejido social tenemos? ¿Sabe quién? Ahí está. Guerrero. Hay un año que Guerrero va. Al último nosotros vamos a ver, el último otro año, tiene 8 años, se hace electoralmente. Y participación, pues ambas. Tenemos muchos ejemplos, pero vamos a utilizar el electoral, ¿no? Esta. La última elección, en Yucatán votó el 72% de la población. En Campeche el 68%, nosotros el 40%. Y gracias a Chetumal, de aquí el 31%. Este es el nivel de participación social. Éxito económico, sí. Éxito social, hay mucho que hacer. Vamos a decir, claro. Y hay mucho que hacer, unidos, gobierno y sector privado. Esa es la otra gran diferencia. En Chetumal todo se hace porque el gobierno quiere. Aquí todo se hace porque los empresarios sí. Tenemos que unirnos. Y hay eventos que prueban que la universidad es exitosa. El mismo año en Quintana Roo va a ser la primera universidad pública y la primera universidad privada. 1990 no está.
un ejemplo del esfuerzo conjunto. No tenemos que estar juntos en lo mismo, ¿no? Hagamos las mismas cosas que benefician a la comunidad. Tú con tu capital, tú con tu estructura administrativa. Están las universidades. Las dos universidades exitosas. Pero recién. Les decía, ¿por qué somos los campeones? Pues, nada más comparar con estos datos, ¿no? No somos el territorio más grande. Vamos comparando Quinta Clara, la franquita esa que está ahí, con los países del Caribe. Si ustedes ven Cuba, pues es mucho más grande que nosotros. Es el doble de extensión Cuba. República Dominicana tiene 10 millones de habitantes, y Quintana Roo solo tiene 2, tiene muchos más habitantes. Sin embargo, en materia turística, nosotros tenemos un promedio de 21 millones de turistas al año. La República Dominicana solo tiene 10. Vamos a la cabeza mucho. Por eso somos los grandes de acá. Vamos a la siguiente velocidad. Terminamos. Este es el concepto que el 23 de enero sucedió. Ustedes ven esa foto. Allá hay 45 personas que nos juntamos para firmar una petición al gobierno del Estado para que se cree la asignatura civismo en las primarias, que regrese la asignatura de civismo. Un civismo diferente, un civismo del siglo XXI. Un civismo tiene que ir por 3 ejes. Uno, que tiene que ver con identidad, que es de lo que hemos estado hablando, la historia, con los campos. Otro que tiene que ver con la cultura de la realidad, con todo este problema que también ya vimos, y el otro con el civismo ambiental. En ese tema, en Cancún vamos muy avanzados. No existía, yo tomé clases de civismo, yo lo comentaba de los profesores, yo iba a pescar con carnada en un sitio plástico, cuando se terminaba la carnada, veía un montecito en el mar, y me quedaba, quiere decir, con todo este océano que tengo alrededor, ¿qué daño le estoy haciendo? Pues sí, vamos a estar consciente que si 800 millones hacen lo mismo, entonces se acabó el mar. Hoy sí hay conciencia, pero esta conciencia no es igual en todo el Estado. Ahí hay grandes diferencias. El grupo se denominó Consejo Promotor de la Identidad Quintanarroense. No tiene personalidad jurídica propia, no es una asociación civil, somos simplemente 45 personas que decidimos firmar una carta a la gobernadora para pedirle que, hacia que la ley lo permite, se restablezca la asignatura de civismo para corregir los problemas, no de crecimiento económico, que no hay que corregir nada, vamos muy bien, sino de mejor tejido social. Este es el concepto, la asignatura de civismo de regreso a las armas. Como consecuencia, no hemos recibido respuesta de la gobernadora, pero lo que decidimos hacer es hacer 4 sesiones de este grupo sobre la historia. Las sesiones son de 1 hora cada una, voy a decir, pero si no fui tan bueno pensando. Y vamos simplemente así, tiene un respaldo pedagógico, ustedes son profesores, ahí están las asignaturas planteadas ya, su objetivo, los temas claves, desde luego todo esto requiere de un trabajo técnico profundo que tendrá que hacerse una vez que se apruebe la ley. No hay aprobación de ley, no hay voluntad política. Entonces, primero voluntad política, después ley, después trabajo técnico, pero ahí está el planteamiento. Necesitamos materia de civismo. Con esto, parte de lo que entonces tenemos que hacer es que esta tenacidad de la que habla nuestro himno forme parte de una campaña para que presumamos que somos gente tenaz, orgullosamente quintanarroenses. Por eso va a ser. Bueno, yo agradezco al maestro Francisco López Mena toda la personalidad y además también que nos ha compartido esto. Me parece necesario, me parece igual me adhiero y suscribo esta petición de que tengamos las actividades escolares, en las actividades escolares esta materia de civismo. Yo creo que es bien importante, historia, civismo, sociales, ética, filosofía, materias muy importantes. Y pues bueno,
Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. Quiero hacerles una invitación. Esta feria tiene 3 áreas. Quisiera invitar a que nos acompañaran al área 2, que está aquí cruzando la alberca, bueno, pasando al lado de la alberca, está el edificio, y que nos acompañen a un recorrido, maestro. ¿Sí? Les agradezco. Mientras se están preparando para las siguientes actividades, vamos a seguir teniendo actividades hasta las 8 de la noche, pero yo les pido y les explico